A modo de respuesta, Felipe, dice el presidente Petro que por razones de objeción de conciencia no va a cumplir la orden del Tribunal de Cundinamarca, la orden de que tiene que rectificar la versión esa de que en Colombia hubo o podría haber fraude electoral. Una decisión judicial que obviamente no le gustó al señor presidente. Néstor, no entiendo muy bien cuál puede ser la objeción de conciencia cuando en esta providencia del tribunal, por una demanda que presentó el profesor y abogado y columnista Ramiro Bejarano, en la que le dice al presidente no puede seguir cuestionando el sistema electoral. La pregunta es, ¿cuál es la objeción de conciencia? Sí, ¿cuál es? Felipe, la objeción de conciencia es una figura para una cosa muy diferente a desobedecer una orden de conciencia, por ejemplo, es para el servicio militar. O para un médico que no quiere practicar el aborto. O para un médico que no quiere practicar la eutanasia, pero ¿qué tiene que ver la libertad de expresión del presidente de la República con desacatar los fallos judiciales, que además por sí es un delito? Doctor Bejarano, el doctor Ramiro Bejarano, como ustedes saben, es un muy prestigioso abogado, columnista y además profesor universitario. Sé que está a punto de comenzar su clase de los lunes. Doctor Bejarano, ¿el presidente puede desobedecer recurriendo a la figura de la objeción de conciencia? ¿Puede desobedecer esta orden de un tribunal en Colombia? Pues mire, obviamente que desde el punto de vista del estricto derecho, no. Ni un presidente, ni nadie puede desobedecer las órdenes judiciales. ¿Qué tal, por ejemplo, que entonces aquí las personas que estuvieran condenadas por delitos dijeran que por objeción de conciencia no se someten a la pena privativa de la libertad? Eso es un absoluto disparate. No, la objeción de conciencia que está prevista en el artículo 18 de la Constitución, lo que prevé es una facultad para que una persona se resista a cumplir una orden proveniente de una autoridad cuando riña con sus convicciones, como cuando el médico dice yo me niego a practicar un aborto por objeción de conciencia, por ejemplo. Pero una orden judicial, si esa tesis llegara a abrirse paso, pues aquí francamente estaríamos en el reino de la selva. Todo el mundo saldría a decir que está en desacuerdo con las decisiones judiciales, o alguien podría decir, bajo esa tesis, a mí no me gusta pagar impuestos, no estoy de acuerdo con el pago de impuestos y entonces ejerzo mi objeción de conciencia para no pagar impuestos. Eso es un disparate. El presidente no puede utilizar la objeción de conciencia para efectos de seguir violando una providencia que además lo que le ha dicho es que su libertad de expresión no es absoluta. La libertad de expresión no puede servir de escudo para ningún funcionario público, incluido el presidente de la República, para que salga a decir mentiras sin pruebas. ¿El presidente puede salir a decir que hay fraude en un proceso electoral? Sí, claro, pero lo que le ha dicho el tribunal, no en una sentencia, sino en un acto de medida cautelar, es hágalo con pruebas, porque obviamente eso no puede ser sobre la base de empañar el prestigio, la reputación de entidades públicas ni de funcionarios públicos. Sí, profesor Bejarano, ¿qué hay o qué cree usted que hay detrás de todas estas afirmaciones del presidente Petro en contra del sistema electoral colombiano? Pues yo creo que hay una estrategia política, que es la de enrarecer el proceso electoral, porque a la única persona que le puede interesar mantener en crisis la credibilidad del proceso político y de las próximas elecciones es al partido del señor presidente de la República. Mientras haya una situación de oscuridad, de inquietud, pues además de que eso se convierte en un incentivo para que los partidarios del partido del presidente salgan a votar, también se convierte en un tema de intimidación a todos los demás votantes y sufragantes. Esa es una estrategia supremamente peligrosa. Sí. Usted que es acucioso, profesor Bejarano, ¿qué tan cierto es en alguna medida que la información que ha manejado durante años Thomas Greg Anson puede servir para hacer un fraude electoral? Y se lo pregunto porque como lo conozco y sé que usted es estudioso, usted se debió meter a fondo en ese tema. ¿Hay algún asidero? ¿Hay alguna verdad en esas afirmaciones? De lo que dice el presidente de la República, además. Sí, correcto, sí. Pues es que es precisamente eso lo que le dice el Consejo de Estado
al presidente. Es que salir a decir que Thomas Gray, porque tiene un contrato con la Registraduría Nacional del Estado Civil, está haciendo fraude o está teniendo una información. La acusación del presidente es que el Consejo de Estado le dijo a la registraduría que comprara un software para que ese software no estuviera en poder de un particular, sino del Estado. Eso nunca lo ha dicho el Consejo de Estado. Luego, no es cierto que haya una evidencia de que se esté fracturando la información o los datos electorales. Eso no ha pasado. Cuando el presidente sale y dice que en el 2014 hubo fraude, que en el 2018 también, y que en el 2022 también, y que anunció que en las elecciones del 8 de marzo iba a haber fraude, pues está faltando a la verdad. Y él se ampara diciendo, es que esa es mi libertad de expresión. Y esa Providencia no dijo eso, no lo ha dicho nunca. Doctor Ramiro, una pregunta final. El presidente, cuando anuncia este fin de semana que no va a acatar, y dice lo de la objeción de conciencia, y dice que no se va a dejar censurar, y habla de la libertad de expresión, dice, sea que me expongo. ¿A qué se expone el presidente Gustavo Petro con este desacato? Pues él se expone a, si aquí hubiera controles frente a los altos funcionarios, se expondría a una denuncia por haber desacatado una resolución judicial, porque ese es un delito. También se expondría, obviamente, a una acción disciplinaria y se expondría a una acción de naturaleza patrimonial. Pero como él se siente que es un presidente imperial, pues no va a cumplir seguramente la orden, como ya lo dijo. Hoy estamos esperando que salga a explicar cómo es que la tal objeción de conciencia le sirve para no cumplir una orden judicial. Pero lo que sí le genera a él como consecuencia es que cada día con estas actitudes demuestra que no tiene la entidad histórica para el ejercicio del mando. Un presidente que no cumple las órdenes judiciales es lo más peligroso para la vigencia del Estado de Derecho. Sí, el presidente dice que no se va a dejar censurar, que es un presidente al que le niegan la libertad de expresión para notificar al país que no cumplirá este fallo del Tribunal de Cundinamarca. Felipe, ¿a qué se expone el presidente? Ya el presidente está notificando que no va a cumplir la decisión del Tribunal de Cundinamarca. Para ponerlo en perspectiva, no se expone a una investigación por el delito de abstenerse de dar cumplimiento a sentencia judicial, porque no hay quien lo investigue en la comisión de acusaciones o de absoluciones. No es controlable por parte o disciplinable por parte de la Procuraduría. A lo que se expone el presidente es a la reafirmación una vez más de la creencia que tenemos, y me incluyo muchos colombianos, de que el presidente es mitómano. A eso es a lo que expone, porque lo jurídico no tiene por dónde. Le habla es a su público. Cuando el presidente pone un trino diciendo que no se va a dejar censurar, es a su público, es a su sector político al que le está notificando. Pero ¿quién lo juzga? Lo estaba señalando Felipe. Pues sí, lo juzga la comisión de acusaciones, pero eso no quiere decir que no tenga juez. La comisión de acusaciones, pues no. No, pero pues seguramente en este momento la comisión de acusaciones puede ser que no tenga eso dentro de sus prioridades políticas, no tenga una mayoría que permita que investiguen al presidente, pero es que ese reinado se acaba, Felipe, como se le acabó el de Orbán en Hungría, por ejemplo. Entonces, y el delito no prescribe. Al presidente lo pueden sancionar por cometer un delito hoy o dentro de 2 años. Si el delito lo cometió hoy siendo presidente. Entonces, pues tampoco que cante victoria, digamos, el presidente se cree inmune, pero pues la impunidad dura un tiempo, mientras estén dadas unas condiciones políticas que son las que tenemos hoy, pero cambiadas las condiciones políticas, pues el presidente sí debería tener un poco más de cuidado en relación con las conductas que resuelve asumir, porque pues eso genera responsabilidades jurídicas y él puede creer que el sistema político hoy lo ampara, pero insisto, eso se acaba. Ahora, claro, el presidente no debería actuar solo por el temor a una sanción. El presidente es el llamado a dar ejemplo del cumplimiento de las decisiones judiciales, que en este caso me parece que ha sido una decisión bastante bien argumentada. El magistrado Lazo, entre otras cosas, Néstor, es un magistrado
de altos quilates jurídicos. Y déjeme, le doy un datico. El magistrado Lazo fue postulado a la Corte Constitucional por el Consejo de Estado hace unos 5 años. En una competencia en la que yo participé, ¿usted se acuerda, Néstor? Sí, me acuerdo. Pues el dato que le quiero dar es que el presidente Petro y toda su bancada, por orden del presidente Petro, votó en esa competencia para que eligieran como magistrado al magistrado Lazo. Eso para decirle que espero que el presidente Lazo no vaya, que el presidente Petro no vaya a salir ahora a deslegitimar a decir que Lazo al magistrado Lazo, al magistrado Lazo, porque es un magistrado de grandes condiciones jurídicas que además recibió la confianza de él para ser candidato a la Corte Constitucional. Es que el problema no es si a uno le gusta o no el sistema electoral. El problema no es si uno dice que hubo fraude o que no hubo fraude. No, el problema es que si uno dice que hay fraude, tiene que probarlo. Si uno se puede echar el discurso y remontarse a los orígenes de los miles de personas en el mundo que hablan de fraudes electorales. Camilo Torres decía que el que escruta elige, y bueno, uno se puede ir para atrás, por supuesto que sí, pero aquí no estamos discutiendo eso. Aquí lo que estamos discutiendo es que un presidente de la República, abusando de su poder comunicacional, dice que en Colombia hay fraude electoral y no lo prueba. Ese es el problema. Aquí lo que estamos viendo es, un presidente de Colombia que se llama Gustavo Petro Urrego, dijo públicamente, abusando de sus poderes comunicacionales como presidente de Colombia, de que había fraude electoral. Y una tribunal, que es ante una denuncia para exigirle pruebas, le dice, traiga las pruebas. Él no tiene las pruebas y se tiene que retractar. El cuento del fraude, así es de sencillo, como en todo en la vida, Néstor. Aurelio, en las elecciones parlamentarias es uno de los desmentidos en el tribunal, en el fallo de este fin de semana del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Lo que pasa es que el presidente, cuando dice no me van a censurar, me niegan la libertad de expresión, está confirmando todo el cuento que lleva echando meses. Y es que aquí Tomás Gregan Sons tiene el software, que el Consejo de Estado dio la orden del software de escrutinio. No me han censurado y es el presidente en la historia desde la fundación fundación, inauguración de la televisión colombiana, en el gobierno de Rojas Pinilla, estamos hablando hace 60 años, Néstor, o más. ¿Qué más ha hablado? ¿Qué más ha intervenido en televisión? ¿Qué más alocuciones ha hecho? Sí, Felipe, pero esto no hay quien lo convenza. Él arranca sus alocuciones diciendo siempre que está censurado. Ese argumento del presidente de escudarse en la libertad de expresión es el mismo que ha utilizado la presidencia para defenderlo en todos los incidentes de desacato y que ha tenido durante su gobierno. Lo segundo es que el magistrado Lazo detecta 5 mentiras en las que incurre el presidente, minando la credibilidad sobre el sistema electoral. Y lo tercero, que yo creo que es el trasfondo del tema, es cuando analiza el magistrado Lazo cuáles son los límites y los alcances que implica para los altos funcionarios del Estado el ejercicio del poder, deber de informar, porque se encuentra en una posición excepcionalmente favorable para la difusión de sus mensajes, máxime cuando utiliza sus redes sociales, dice el fallo del tribunal. Le da 3 días de plazo, que ya se cumplieron, se están cumpliendo hoy lunes, y el presidente Petro, por supuesto, no va a rectificar. Pero a mí me preocupa el tema moral, el tema ético. Perdóname, Luis Ernesto. A mí me preocupa es el problema moral, el problema ético del precedente que eso sienta para los ciudadanos. Si una figura tan relevante no le para bolas a las decisiones judiciales, ¿qué le pueden pedir a los ciudadanos? La ética, padre, está en el segundo renglón. En el primer renglón pero es que tenemos está lo electoral, estamos en campaña electoral. Claro, es que la consecuencia no es ni jurídica, ni en la comisión de acusaciones, aquí hay una consecuencia electoral. Y paradójicamente, electoralmente esto le sirve al presidente, le sirve al petrismo, le sirve a la izquierda, que además es cada vez más grande. Cuando dicen le habla su base, le sirve, Luis Ernesto? Pues le sirve porque está reivindicando la teoría de conspiración. O sea, realmente el medio aquí es decir que puede hablar libremente, pero todo se trata de la idea de que supuestamente se pueden robar las elecciones. ¿Y por qué le ha servido eso al presidente de la República?
porque moviliza a la base de votantes, porque los pone en alerta máxima, y por eso lo hizo en el 2022, aunque ganó, y por eso lo está haciendo en el 2026 en las de Congreso, aunque ganó, y por eso lo va a hacer y lo tiene que hacer para la primera vuelta, aunque pueda ganar la primera vuelta su candidato y pasar a segunda vuelta el candidato Iván Cepeda. Es decir, aquí hay una estrategia electoral que es idéntica a la que aplicó López Obrador en México, y es a través de un supuesto riesgo de lo electoral, llevar a una alerta máxima, a movilizar a los testigos electorales, a todas las bases, y generar una confrontación que tiene unos resultados electorales que le han servido y que lamentablemente lo que hacen es erosionar la democracia. El presidente había hecho eso, movilizar testigos electorales, diciendo que iba a haber fraude en las elecciones y que iban a impugnar las elecciones. No hubo fraude, no hubo impugnación en las mesas de votación. Néstor, está bien Así que el presidente esa batalla parece haberla perdida. Señor Álvaro. Está bien que en un país dominado políticamente por las mentiras y las exageraciones políticas, pues todavía se busca institucionalmente la verdad, para ver si los ciudadanos vemos algo claro. Pero esto no creo que vaya a cambiar mucho porque el populismo y las acusaciones de fraude son hermanas. Y el problema de fondo es que pues la oposición dice que tenemos un sistema electoral maravilloso porque lo controla, pero no es así. Yo no creo que haya fraude, pero tenemos un sistema electoral requete politizado. El CNE pero es que el problema... un nido de politiquería, los últimos registradores son políticos. Las instituciones electorales son frágiles por la politiquería. Hay sistema que cambiar Álvaro, ganó Gustavo Petro. Sí, yo sé. Pero Álvaro, ¿usted confía en hay el un sistema problema electoral colombiano? Hay un problema de fondo. Yo sí creo que el sistema electoral tiene problemas serios, que ha habido mucha corrupción, sobre todo en las elecciones de Congreso, que se ha mejorado mucho. Pero creo que estas discusiones, pero es que el fallo del tribunal dice creo que estas discusiones, creo que estas discusiones en este nivel por parte de Petro son malas porque pues está acusando de fraude, pero que el sistema político esté muy atento y haya tensiones y discusiones, y que el gobierno que siente que la oposición controla las instituciones hable, está bien para ver si mejoramos esto. Pero por eso le digo, hay que distinguir entre si usted, por eso se lo pregunto pues amistosa y respetuosamente, ¿usted confía en el sistema electoral colombiano, ergo en la Registraduría Nacional del Estado Civil? Esas respuestas, le acabo de decir, a nivel legislativo ha habido muchos problemas, por eso el Consejo de Estado en casi todas las elecciones termina declarando que unos curules son ilegales y poniendo otros en reemplazo. Yo creo que a nivel presidencial hay suficientes garantías, pero me parece bueno que haya una atención y se siga hablando de que hay que mejorar el sistema electoral porque está requete politizado en manos de los clientelistas. A mí me da pena tener que disentir de Álvaro, pero realmente me parece muy malo, muy inoportuno, entre otras cosas, pretender darle algún grado de justificación a los dichos del presidente Petro, porque es que no tiene ninguno. Es que la verdad, el proceso electoral, hay que distinguir. El sistema electoral en general tiene varios componentes. Hay unos que, por ejemplo, son antes de las votaciones antes de las votaciones y de la elección misma, cuando los candidatos se inscriben, cuando hacen campaña, etcétera. Y ahí el Ejecutivo tiene unas funciones, tiene unas obligaciones de hacer, que es, por ejemplo, garantizar seguridad, que no lo está haciendo, y tiene otros deberes de omitir, que es no meterse en la campaña, y tampoco lo está haciendo. Entonces, si en algo está fallando el sistema electoral en Colombia en este momento, es en el incumplimiento de los deberes que el diseño institucional le impone al presidente de la República en relación con el proceso electoral. Después viene el proceso de elecciones, que es en cambio el que el presidente quiere cuestionar sin ninguna razón, sin ningún fundamento, sin ninguna prueba.
No es cierto que en Colombia sea posible hacer un fraude para robarse las elecciones, para cambiar indebidamente el resultado que los votantes queremos que haya. Eso no es cierto, eso es imposible. Por una razón, Néstor, porque el proceso de conteo de las elecciones, el proceso de escrutinio para saber quién es el ganador, se hace a mano y no automáticamente. No es cierto que eso lo hagan unos algoritmos y unas máquinas. Eso lo hacen unos jurados de votación y unas comisiones escrutadoras escribiendo a mano en unos papeles, que claro, a veces les toca tachar porque escriben mal, a veces se equivocan y entonces tienen que corregir, o a veces incluso pueden querer cometer errores, de buena o de mala fe. Claro que eso también ocurre, pero el sistema de un montón de ojos mirando opera para que se corrijan o para que no ocurran esos errores. Ahí, Héctor, la importancia del fallo del Tribunal de Cundinamarca, que dice, entre otras cosas, no es cierto el cuento ese de que aquí ha habido fraude en las elecciones parlamentarias. Néstor, yo dije es lo que suele repetir el señor presidente. Que está bien que las instituciones busquen la verdad y que no está bien las acusaciones de fraude que hace el presidente Petro. Y no estoy justificando eso como me acusa Héctor abusivamente, porque yo no estoy justificando a Petro, porque lo dije claramente. Lo que no estoy haciendo es justificando un sistema electoral que tiene muchos problemas. Pero lo que no estoy haciendo es tapando el sol con las manos no ha habido fraude para atacar a Petro. Yo no estoy en lo de atacar o salvar a Petro. Lo que estoy diciendo es que hay un sistema electoral que sí tiene problemas y que en este cuentico de la pelea de atacar a Petro, entonces ahora es que tenemos el mejor sistema electoral, cuando está podrido de clientelismo y de politización, que tenemos un código electoral viejo, que se necesita en Colombia urgentemente una reforma política. Yo dije que está mal acusar de fraude. El fallo del Tribunal de Cundinamarca dice que en Colombia no es cierto que haya habido fraude. Pero además lo desmiente con pruebas en el 2022, lo desmiente en el 2026, lo desmiente desde el 2014. Todas las afirmaciones del presidente las desmiente el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Tiene dos capítulos aparte porque dice Néstor, a propósito del comportamiento y en general la actitud del presidente con el sistema electoral, le dice que, o le recuerda los deberes que le corresponden como jefe de Estado de colaboración armónica con todas las entidades a fin, dice él, de contribuir por la independencia de la organización electoral integrada por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional, y además le pide que utilice a su ministro del Interior, Armando Benedetti, para tramitar sus observaciones, sus inquietudes, pero a través de pruebas concretas y no a través de cosas infundadas. Es que Álvaro está hablando de una cosa distinta a la que habla Petro. Bueno, está bien, entonces está bien. Yo corrijo. Álvaro, solo corrijo y advierto que es que Álvaro está hablando de otra cosa distinta de aquella de la que estamos hablando los demás, incluido el presidente Petro. Él está hablando por allá de la composición del sistema electoral, de si el voto debe ser preferente o las listas deben ser cerradas, de cuántos partidos políticos tiene que haber. Todo eso está bien, pero bueno, eso hacemos un foro aquí o en otra parte y hablamos de eso. Pero de si el proceso electoral, el de las elecciones, el de cuando yo voy a votar y meto mi papeleta y tengo la certeza o no de que me la cuentan en favor del candidato que yo escogí, en eso, de eso que es de lo que estamos hablando, el presidente Petro no tiene ningún fundamento para poner en duda que lo que se expresa en el resultado electoral es la voluntad de los electores. Del activista, señor presidente, Gustavo Petro, el último mensaje o el penúltimo fue esta madrugada, Felipe, que es la reproducción de un video. Un poquito de música. En una orquesta con el presidente Donald Trump. Una cosa rarísima. Esto que ustedes van a ver, lo tuiteo esta madrugada. ¿A qué hora, Camila? Es un mensaje del presidente de la República a las 12:59 de la madrugada. A la 1 de la mañana, el presidente Gustavo Petro pone lo que es un video hecho, Néstor, con inteligencia artificial. Esto que estamos escuchando es la música de fondo que tiene el video, que le repito, es hecho con inteligencia artificial, y ahí se ven pues a unas personas muy importantes que están conformando una orquesta. Se ve el presidente Trump en la batería, el presidente Petro en el bajo, la presidenta Claudia Sheinbaum en el teclado, Xi Jinping en la trompeta, por ejemplo. Felipe, y pusieron con inteligencia artificial, lo reproduce el muy serio presidente de la República esta madrugada. Pusieron al presidente Donald Trump en una orquesta a tocar la batería. La parranda del diálogo. Carmen, se me perdió la cadenita. La verdad, Néstor, es que esto debería
tenernos preocupados. Pero bueno, ya estamos a un mes y piquito de unas nuevas elecciones, de un nuevo presidente. El presidente dice que esta sería una buena parranda del diálogo entre civilizaciones mientras no estén pensando en desaparecer a punta de misiles. No. ¿Sabe qué me recuerda esto? A los videos que hacen en la cuenta oficial de la Casa Blanca, que todo es cinematográfico, que utilizan IA también. O sea, es una nueva forma de comunicar de estas nuevas expresiones políticas populistas increíblemente sorprendente. Pero es la misma presidente Trump, la misma barbaridad con un político distinto, donde Jesucristo es él con el rostro del presidente Trump. También es chajonía. Sí, no, pero la Casa Blanca es que dividido por el cambio del dólar da la casa de Nariño. No, pero es que en el video el presidente Petro es la estrella del grupo musical. No, es que él es la estrella, pero además él dice... Pero además él dice, es una gran alianza por la vida, es el gran trato como dije al presidente Trump. Tiene razón, Víctor, el presidente Petro es la estrella porque él es el que está cantando. Si no fuera porque esto, Felipe, es el chiste de la inteligencia artificial, esto sería una comedia. Por eso le digo, si no estuviéramos ya 3 meses de que se acabe el gobierno, yo estaría sumamente preocupado, pero ya no. 3 meses, Felipe, 3 meses para ser exacto, y 23 días.